maestros. Atención, maestros, profetas, evangelistas, pastores, llamados apóstoles. Atención, todos los ministerios. Todos los que tienen revelaciones, sueños, visiones y todo tipo de experiencia espiritual. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. No todo lo que usted recibe se habla. No todo lo que usted escucha se expresa. No todas las experiencias espirituales se cuentan. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo hago un llamado a todos, incluyéndome, los que estamos predicando la palabra a través de las redes, los que estamos ejerciendo ministerios, no solamente en las redes, sino en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país, a que tengamos cuidado con las cosas que vamos a decir, con lo que vamos a sellar y no vamos a sellar, porque no todo lo que el Señor nos da es para que lo expresemos. Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga de una manera hermosa, bella y especial a esa comunidad que nos apoya y nos sigue a través de nuestro canal Félix Sánchez Oficial. Sean todos bienvenidos una vez más a este segmento de Cátedra Bíblica con el tema Los 5 Ministerios. Quiero darle la gracia a cada uno de aquellos que se ha mantenido, que se ha suscrito, que nos ha seguido durante todo el curso de esta serie, ya que este es el capítulo número 5, el último capítulo de esta serie, el cual corresponde al tema del ministerio del maestro, y con este capítulo estaremos cerrando esta serie. Para mí ha sido una serie de gran bendición, una serie de gran ayuda, gloria a Dios, y me ha placido el que muchos de ustedes me hayan seguido, me hayan apoyado y hayan estado aquí. Así que a ti que me estarás viendo y que me estás viendo en estos momentos, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, comparta, active la campanita, le dé like y así esté al tanto de cada uno de los contenidos que estaremos subiendo y te mantengas actualizado, gloria a Dios, con estos temas para que nos ayude a alcanzar más vida y seguir edificando almas, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Los 5 ministerios, y hoy tenemos el tema del ministerio del maestro en este capítulo 5, pero para ellos vamos a tener, como de costumbre, pues la lectura base de nuestra serie Los 5 ministerios, la cual se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Vamos a ir allí. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Sea bendita la palabra de Dios, gloria a Dios, y seamos todos alimentados con este alimento que sacia nuestra vida espiritual y física. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Bien, mis hermanos, pues en este capítulo 5, como ya hemos mencionado, vamos a desarrollar el tema del ministerio del maestro. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Hemos tenido muchas dificultades, mucha batalla para poder pues concluir lo que es esta serie tremenda de los 5 ministerios. Te invito a que si no la has visto desde el principio, pues vayas a mi canal, te des una vuelta por allí y pues la vea desde el principio, porque es de gran bendición y edificación para nuestra vida, gloria a Dios, aleluya. En este capítulo vamos a estar hablando sobre qué es un maestro, la función de un maestro. Vamos a hablar también de los nombres que se relacionan o se le designan a un maestro, o se le designaban en la antigüedad, bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a estar hablando también de las características o señales que debe de tener un maestro, también de lo que el maestro, tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, bendito sea el nombre de Dios. Y por último, de las precauciones que debe de tener toda persona que está llamada al ministerio de maestro. Hermanos, el ministerio del maestro es un ministerio igual que el del pastor. Es un ministerio que conlleva mucha responsabilidad. Es decir, el ministerio del maestro es igual al del pastor en sentido de que es un ministerio que conlleva mucha responsabilidad. Realmente, el ministerio del maestro se relaciona con el pastorado. Tanto el pastorado como el maestro son ministerios correlativos. Eso lo habíamos dicho en el ministerio anterior, en el capítulo 4. Si no viste ese video, te invito a que lo veas. Te dejaré por aquí un enlace, el cual pues te llevará directo a ese video y así lo ves. Y en ese video estuvimos hablando pues de que el ministerio pastoral y el ministerio del maestro tienen una correlación. También hablamos de que los 3 primeros ministerios, el ministerio del apóstol, del profeta y del evangelista, son 3 ministerios que, si notaste o estuviste atento, pues una de sus señales principales eran que eran directamente llamados por Dios. Dios los llamaba
pero también de que Dios lo capacitaba, de que Dios era que lo preparaba. Si no has visto tampoco ninguno de estos videos, pues te invito también a que te dirijas a este enlace que se estará viendo por ahí y allí lo podrás ver. Alabado sea el nombre de Dios. Pero estos tres principales ministerios que son mencionados por el apóstol Pablo en la carta a Éfeso, pues estos tres ministerios son correlativos y tienen esa peculiaridad de que son ministerios que Dios pues llama directamente, capacita, prepara y envía. A diferencia de los dos últimos ministerios mencionados por el apóstol Pablo, el ministerio pastoral y maestro. Fíjate que dice al final el apóstol Pablo, pastores y maestros. Es decir, los pastores comúnmente los pastores desempeñan tanto el ministerio pastoral como el ministerio de maestro, porque están llamados al cuidado de las ovejas, y por eso los pastores se preparan en la enseñanza, en la exhortación, porque deben de nutrir a un pueblo. Por eso este ministerio va arraigado con ellos, va apegado a ellos. Y el maestro, pues también, al igual que el pastor, debe de cargar con una gran responsabilidad, un gran cuidado, ¿verdad? A la hora de enseñar. Estos dos ministerios, tanto el pastor como el maestro, son ministerios de cuidado, de delicadeza, de responsabilidad, de compromiso, porque se está tratando directamente con el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Todos los ministerios son importantes, todos los ministerios, en todos los ministerios hay que tener precaución, claro está, porque todos los ministerios se fundamentan en la palabra del Señor. Pero estos dos últimos ministerios, de los cuales estamos finalizando ya con esta serie, capítulo 4 y capítulo 5, ministerio del pastor y ministerio del maestro, son ministerios de gran importancia, pero de gran responsabilidad y cuidado. Cuidado, así que atención pastores y maestros, y atención todos aquellos que están llamados a distintos ministerios, llámese profeta, evangelista o tal vez apóstol, bendito sea el nombre de Dios, en esta dispensación de la gracia. Ojo con esto, ojo con esto. Hay que tener mucho cuidado en la manera como enseñamos, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿qué es un maestro? ¿Qué es un maestro? Un maestro es aquel que Dios llama, que es llamado por Dios para ocuparse de la enseñanza de las Sagradas Escrituras en el pueblo de Dios. Esta enseñanza es la exposición inteligente de la verdad mediante el Espíritu Santo, la cual no va a dejar lugar en la mente y opinión del hombre. ¿Escucharon bien? ¿Escucharon bien? A cada uno de aquellos que me están viendo en esta hora. Los maestros son aquellas personas que Dios llama y que se ocupan de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Pero esta enseñanza es una exposición, es decir, es una exposición de manera sabia, inteligente, de la verdad de la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo. Y esta enseñanza de un maestro que es puesto por Dios no va a dejar lugar a la mente y opinión del hombre, porque es una enseñanza que viene del cielo y que es impartida mediante el Espíritu Santo y que va a ser de nutrición para el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuáles son las funciones de un maestro? ¿Cuáles son las funciones de un maestro? Pero antes de hablar de las funciones de un maestro, es bueno decir, y es bueno tocar esta parte, de que un maestro, aunque es llamado por Dios, al igual que un pastor, requiere una capacitación. Un maestro debe de prepararse, un maestro debe de capacitarse en lo que es la palabra. El hecho de que Dios nos llame al ministerio del maestro no quiere decir que vamos a emprender a enseñar cualquier cosa que nos venga a la mente, no, sino que debemos de capacitarnos en la palabra, debemos de estudiar la palabra a profundidad, a cabalidad, en todos sus contextos, en su cultura, para de esa manera a la hora de impartir una enseñanza, pues podamos tener fundamentos bíblicos e históricos, espirituales de lo que vamos a hablar. No sea que hablemos cosas lo cuales alteren la palabra de Dios y nos salgamos del contexto bíblico. Entonces, la función del maestro. ¿Cuáles son las funciones que tiene la persona que es llamada al ministerio de maestro? Bien, aquí yo tengo enumeradas unas cuantas, las cuales le voy a mencionar. El maestro está llamado a cuidar. Al igual que un pastor, el maestro debe de cuidar la congregación. Así como el pastor cuida las ovejas, el maestro también lo debe de hacer. ¿Por qué? Porque todo pastor ejerce el ministerio de maestro, pero no todo maestro es pastor. No todo maestro está llamado a ser pastor. Hay maestros que no son pastores, pero todos los pastores deben, si no lo están haciendo, si no lo tienen, procurar el ministerio de maestro. ¿Por qué? Porque este ministerio de maestro es fundamental y vital para la nutrición del creyente en la iglesia. Todo pastor debe de tener el ministerio de maestro, porque está llamado para cuidar del rebaño. Entonces, un maestro, que en este capítulo 5 estamos hablando del maestro, pero como se relaciona con el pastor,
tal vez en algunas partes será necesario mencionar el ministerio pastoral, porque son correlativos. Entonces, un maestro está llamado para cuidar. ¿En qué parte? En la enseñanza, porque el maestro enseña. El maestro está puesto para enseñar de manera sabia, inteligentemente, prudente, espiritualmente, por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, el maestro debe de cuidar de que la iglesia, los miembros de la iglesia, pues aprendan bien lo que se les está enseñando para que no vayan a ser extraviados y engañados por cualquier falsa enseñanza. El maestro protege, así como el pastor protege a las ovejas de toda altimaña del enemigo, de todo engaño que quieran venir a traer a la iglesia. El maestro también protege a los creyentes de toda falsa enseñanza, de toda herejía, de toda doctrina errónea. Son partes de la función de un maestro. El maestro vela también por la nutrición del creyente. El maestro vela por esto. El maestro enseña, esa es su función principal, enseñar la palabra de Dios, la palabra de verdad. La leche, la palabra de verdad, la leche no adulterada. Bendito sea el nombre de Dios. El maestro corrige, el maestro corrige. Claro, así como el maestro enseña, también corrige. Cuando los creyentes vienen con enseñanzas erróneas, con vanidades de su mente y de su corazón y quieren implantar en la iglesia, pues el maestro corrige aquellas enseñanzas que no están basadas en la palabra del Señor y que carecen de fundamentos bíblicos. El maestro capacita. El maestro capacita. Así como el maestro es capacitado, también el maestro luego capacita a otros para que estos también impartan enseñanzas bíblicas de una manera dirigida por Dios, sabia e inteligentemente a través de la guianza del Espíritu Santo. Es decir, el maestro se preocupa, ¿verdad?, por la correcta capacitación, la correcta enseñanza que va a recibir todo creyente en la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Estas son funciones que debe de tener todo maestro, todo aquel que está llamado al ministerio del maestro en la obra del Señor. Hay algunos nombres que se le designan a la persona que ejercía el ministerio de maestro en el antiguo pacto, en la antigüedad, en la iglesia primitiva, en los tiempos del ministerio de Jesucristo. Aquí tengo cuatro enumerados, los cuales voy a mencionar. El primero es Rabí. Rabí, a los maestros se le llamaba Rabí, del cual estaremos hablando más adelante. También se le llamaban doctores o doctor de la ley. También se le llamaban eruditos y también se le llamaban escribas. Según Mateo, capítulo 23, verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés era un lugar especial constituido para impartir la enseñanza de la ley mosaica. Allí se sentaban los fariseos y los escribas para instruir y enseñar al pueblo. Por eso coloqué a los escribas como nombre designado o relacionado con los maestros o hacia los maestros. Los escribas, al igual que los fariseos, eran una secta religiosa en el tiempo de la antigüedad o del pueblo judío, los cuales se encargaban del estudio de los manuscritos antiguos, de los profetas, de la ley de Moisés y entre otros manuscritos que existían, los cuales hoy en día comprenden parte del canon bíblico. Entonces ellos enseñaban esta palabra con mucho cuidado, pero ponían cargas sobre el pueblo, las cuales el pueblo no podía llevar. Por eso Jesús lo confrontaba fuertemente. Los escribas, que tenían los escribas eran prácticamente como si fueran unos secretarios, porque ellos pues tenían que escribir, transcribir, tenían que hacer revisiones, tener mucha delicadeza a la hora de estudiar esos manuscritos, revisar, y eran parte de su función. Ya ellos también pues enseñaban la palabra de Dios. Entonces, vámonos con el término rabí. Con este nombre rabí, que se le designaba a alguien que ejercía la función de un maestro en la antigüedad, incluso en el ministerio del Señor Jesucristo. Rabí significa doctor, maestro, que quiere decir el que enseña. Pero, ¿qué sucede? Este término rabí era uno de los 3 títulos que los judíos utilizaban. O sea, estos títulos eran títulos de respeto que los judíos utilizaban y que lo daban a sus jefes espirituales. Es decir, estos títulos ellos se lo ponían a aquellos grandes líderes que ellos consideraban personas espirituales y cercanas a Dios y estudiosas de las cosas sagradas. Entonces, en la época de nuestro Señor Jesucristo, durante el ministerio del Señor Jesucristo, pues los judíos distinguían estos títulos de manera honorífica. Entonces, habían 3 títulos de inferioridad. Entonces, estos títulos eran 3, los cuales voy a mencionar. Estaba Rab, que se escribe R-A-B, B larga, significa maestro. Estaba Rabí, que era el título
el cual se le llamaba a Jesús por rabí, que significa mi maestro, que ya era un título más honorífico que rab, que simplemente significaba maestro. Rabí, que significa mi maestro, según Juan, el cual fue el término utilizado en el libro de Juan, capítulo 1, verso 38, y Raboni, que también se utiliza en el mismo libro de Juan, capítulo 20, en el versículo 16, Raboni, que significa mi Señor. Estos tres títulos eran utilizados en el tiempo del ministerio de Jesús. Y en esa época del apóstol Juan, pues al parecer, el término rabí y raboni significaba solamente maestro, debido a que por cuestiones gramáticas, pues ya la I había perdido su sentido particular. Es decir, ya el decir rabí o raboni lo tomaban como rab, pero no es así. Rabí significa mi maestro y raboni mi señor, o sea que implicaba algo más. Entonces, más adelante, le voy a abrir un paréntesis sobre ese asunto. Bien, fíjese algo. Número 1. La persona que Dios llama como maestro siente o tiene un vivo celo por la palabra de Dios. Constantemente tiene ese fuego, ese celo por la palabra de Dios. Número 2. Siente pasión y devoción por el estudio de la palabra. Es devoto con el estudio de la palabra. Número 3. Tiene un deseo profundo porque otros aprendan lo que él ha recibido, lo que también él aprende, la verdad. Número 4. Profundiza en las escrituras. Le encanta profundizar en las escrituras. Número 5. Busca siempre enseñar la verdad. Número 6. Tiene cuidado al enseñar la palabra de Dios. Número 7. Tiene como centro de enseñanza la palabra de Dios. Es decir, su fundamento es la palabra. Todo lo que se salga de la palabra, para él, para el maestro, hay que revisarlo, porque tiene que estar apegado a la palabra, toda enseñanza que se vaya a dar. Estas son características y señales de una persona que está llamado al ministerio del maestro. Tiene cada una de estas cualidades. Aquí nada más enumeré 7, pueden ser que haya más. Así que si conoces algunas otras, pues puede compartirme en la caja de comentarios y así lo añado a mi almacén de conocimiento, gloria a Dios, para seguir adquiriendo, ya que estamos aquí para enseñar y ser enseñado. Bendito sea el nombre de Dios, para recibir, pero también para dar. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, maestros en el Antiguo Testamento. Vamos a ver los maestros en el Antiguo Testamento y el ministerio del maestro en el Antiguo Testamento. Sabemos que Jesucristo en la gracia constituyó estos ministerios, pero el ministerio del maestro también ejercía su función en el Antiguo Pacto antes del ministerio de Jesucristo, porque había maestros. Entonces, Eclesiastés capítulo 12, verso 11 nos dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es decir, que, fíjese bien, lo que dice el eclesiástico que se le atribuye a Salomón, el hijo de David, nos dice que como clavo hincado son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Estamos hablando de un manuscrito en el Antiguo Pacto. Estamos hablando de que habían maestros que enseñaban en las congregaciones que existían en la antigüedad y que eran dadas por un pastor. Fíjese que aquí se está hablando de términos que hoy en día se aplican en la dispensación de la gracia: maestros, congregación y pastor. Bendito sea el nombre de Dios. Libro de Isaías capítulo 30, 20 nos dice lo siguiente: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Es decir, que había maestros. Claro, estos maestros, hay que resaltar de que en la mayoría de los contextos bíblicos del Antiguo Pacto, se refieren en muchos de ellos, en su gran mayoría, en su gran totalidad, a maestros de oficios de diferentes áreas, llámese carpintería, llámese obra de artes, etc. Pero estos versículos que estoy mencionando se refieren a líderes que enseñaban sobre las escrituras sagradas, sobre aquellos manuscritos que existían, sobre los libros de la ley. Entonces, Isaías capítulo 55, verso 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Ya sabemos a qué se refiere este pasaje bíblico, el cual es profético. Entonces, vemos que en el Antiguo Pacto existían maestros y que se ejercía una función ministerial de maestro, tal vez no constituida por el Señor Jesucristo, pero sí que tenían ese oficio en lo que era el pueblo de Dios. Entonces, la enseñanza nunca faltaba. La enseñanza nunca faltaba y nunca estaba de más.
Siempre Dios tenía ahí sus maestros, los cuales se encargaban de la instrucción de la palabra, ya que en la antigüedad, en el pueblo judío, habían escuelas de profetas. Estaba también la cátedra de Moisés, que se enseñaba la palabra, la ley. Es decir, que si habían escuelas, habían profetas, habían maestros, habían líderes, los cuales se encargaban de esta enseñanza de las Escrituras. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora vamos a ver maestros en el Nuevo Testamento. Maestros en el Nuevo Testamento. Y aquí viene la parte que les dije hace unos minutos atrás, que más adelante le explicaría con respecto al término rabí. Dentro del Antiguo Testamento tenemos principalmente, claro, el modelo a seguir siempre, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el maestro de los maestros. Jesucristo es el principal entre todas las cosas, la primicia. Entonces, Mateo 23:8 nos dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El verso 10 del mismo capítulo 23 nos dice lo siguiente, ni seáis llamados maestros, porque no es bueno, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Jesús era el maestro. Jesús es el maestro de todos. Ahora bien, ¿por qué le dije que le iba a aclarar algo respecto al término de rabí? Si usted se fija, el libro de Mateo nos enseña y nos dice que Jesús le dice a los discípulos y a la gente que le escucha que ellos no querrán que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y que todos somos hermanos. Pero el verso 10 dice, ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Estas palabras las dice el mismo Jesús a sus discípulos y a la gente que le escuchan hablar, pero en especial a sus discípulos, al pueblo judío. Mateo le escribe a los judíos. Pero ¿por qué Jesús le dice esto? Entonces, ¿quiere decir que está mal que llamemos a alguien que enseña maestro? ¿No deberíamos entonces llamar a una persona que enseña la palabra por medio de la guianza y la dirección del Espíritu Santo maestro? ¿Estamos haciendo lo incorrecto al llamarle maestro a esa persona que Dios ha escogido para instruir y enseñar al pueblo? ¿O se equivocó el apóstol Pablo al escribir la carta a Éfeso y decir que Jesús constituyó maestro? No, de ninguna manera, de ninguna manera. A lo que se refiere el Señor Jesucristo aquí es al término que habíamos desglosado anteriormente, de rabí, al título de rabí, el cual significa mi maestro. A lo que Jesús se refiere al hablarle a los judíos y a los discípulos es que a nadie llamen mi maestro, que ese título de mi maestro no le corresponde ni le compete a ningún rab que significa maestro, es decir, a ninguna persona que simplemente está llamada al oficio de enseñar la palabra. A diferencia de un rabí era alguien que era espiritual, considerado espiritualmente como una persona conectada directamente con Dios. Y este rabí era Jesús. Por eso Jesús dice, a nadie llaméis maestro, ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, es decir, Él es el rabí. Él es nuestro maestro. Entonces, por eso, las salutaciones a Jesús siempre le daban ese título honorífico como de exaltación. Rabí, los mismos fariseos y escribas le decían rabí porque reconocían el potencial, la autoridad de Jesús. En cierta ocasión, el mismo pueblo se maravilló y dijo que Jesús enseñaba con autoridad, como el que tiene autoridad, no como los fariseos y escribas. Y por eso Jesús les dice al pueblo judío y a los apóstoles que no permitan que los llamen a ellos rabí, porque uno es su maestro, es decir, Jesús es nuestro maestro. Después todos los demás somos hermanos. Pero esto no quiere decir que a los que Dios llama a rab, que quiere decir maestro, que a lo que Dios llama ministerio del maestro, no se le llame maestro, se le puede llamar maestro. El asunto está cuando nosotros queremos exaltar tanto al hermano, porque el hermano tiene mucha sabiduría, mucha inteligencia. El asunto está cuando nosotros queremos, ¿cuál sería el término indicado? Cuando nosotros queremos dar mucha pompa, bendito sea el nombre de Dios, por así decirlo. Cuando nosotros queremos halagar tanto a una persona y comenzamos, Sutanejo mi maestro, Perencejo mi maestro. Entonces lo que Jesús está queriendo decir es que nuestro maestro es Él.
y que a quien él pone como maestro en la congregación, simplemente para que cuide de las enseñanzas extraviadas y enseñe con la leche espiritual no adulterada. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, quise aclarar esa parte, porque sé que muchas personas cuando leen aquí, quizás no entienden el contexto bíblico en el que se está hablando. Y es bueno aclarar y entender que existían tres títulos: Rab, R-A-B, B larga, al final, que significa maestro; Rabí, que es mi maestro, el cual se le aplicaba a Cristo, y fue el mismo término que Jesús utilizó en Mateo capítulo 23, versículo 8 y 10, y también Nicodemo lo utilizó en Juan 3:2, Rabí; y Raboni, que significa mi Señor. Estos tres títulos eran honoríficos y se le daban a personas de gran estatus espiritual dentro de lo que era la enseñanza y el crecimiento en los asuntos espirituales y de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento también tenemos un personaje bíblico que era maestro, y era el mismo Nicodemo. Nicodemo era maestro, porque mismo Jesús se lo dijo. Juan capítulo 3, verso 10, Jesús le respondió a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, Nicodemo era maestro de Israel ya cuando Jesús estaba en su ministerio, dando a entender que ya había maestros desde la antigüedad. Más sin embargo, estos maestros carecían ¿de qué? De nutrición espiritual, carecían de la verdad espiritual. El mundo espiritual a ellos no le había sido descubierto, aún tenían un velo y las cosas espirituales no la entendían. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, se hacían llamar maestro, pero muchos de ellos, no queramos decir que era el caso de Nicodemo, pero dentro de la secta de los fariseos, ya que Nicodemo pertenecía probablemente a los fariseos o escribas, mayor probablemente a los fariseos, pero Nicodemo era un maestro. Y estos maestros, muchos de ellos, cargaban al pueblo y lo ponían a hacer cosas que no estaban en la ley de Dios. Entonces, había más maestros, según Hechos 13, capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces, de esto también ya habíamos hablado en lo que era el ministerio profético, ¿verdad? Que hay una lista aquí de unos cuantos hombres que ejercían tanto el ministerio profético como el ministerio de maestro. Dentro de ellos se menciona en la iglesia primitiva, claro está, a Bernabé, a Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo obviamente era maestro. En las cartas que le escribe a Timoteo, primera de Timoteo 2:7 y segunda carta escrita a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 11, allí Pablo le escribe, ¿verdad?, que él fue constituido predicador, y no solamente predicador, sino también maestro de los gentiles, y nuevamente le vuelve a escribir y le dice que fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, que de eso ya habíamos hablado en el ministerio, en el capítulo 3, capítulo 2, ¿verdad?, el ministerio del profeta. Entonces, Pablo ejerció tres ministerios: apóstol, profeta y maestro, es decir, predicador, evangelista. Podríamos decir que prácticamente ejerció casi todos los ministerios. En fin, entonces, estos son personajes que ejercieron el ministerio del maestro en el nuevo pacto. Ahora vamos a la precaución. Precaución que debe de tener el maestro. Todo el que está llamado al ministerio maestro. Todo el que está llamado al ministerio maestro tiene que tener cierta precaución, hermanos. Tiene que tener mucho cuidado. Ya hablamos de las funciones de un maestro. Hablamos de que un maestro debe de cuidar, debe de proteger. Pero así como él debe de cuidar y debe de proteger y debe de velar por la enseñanza de los creyentes en la iglesia, también él debe de cuidarse él. El maestro debe de tener mucho cuidado él personalmente, porque de él es que va a ser impartida la enseñanza. Es decir, él tiene que procurar de dónde él recibe para dar. Él debe saber de qué fuente él va a tomar agua para luego dar a los sedientos. Alabado sea el nombre de Dios. No puede venir con cualquier enseñanza que reciba por ahí. No puede venir con cualquier alimentación que tome por ahí. Y vamos a ver cuáles son esas precauciones. Primera de Corintios 1, capítulo 1, verso 10 nos dice el apóstol Pablo hablando de los corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos de una misma mente y en un mismo parecer. Aquí vemos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está hablando de que no haya disensión, no haya división en lo que enseñamos, hablamos y decimos, sino que todos estemos unánime, unidos, con una misma mente y un mismo parecer. Cosa que hoy en día el enemigo está atacando mucho, de que la iglesia no esté unánime, ni en una misma mente, ni en un mismo parecer, sino que haya discrepancia
que haya disensión y divisiones dentro del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo de las tinieblas tenga más oportunidad para hollar así en la mente de los creyentes y desviarlo de la verdad. Otra precaución que debe de tener el maestro. Entonces, 1 Timoteo capítulo 1, verso 2 al 7 nos dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fíjese, esto era lo que Pablo le había encargado a Timoteo, de que se levantaban creyentes enseñando otra doctrina que no estaba fundamentada sobre la enseñanza que los apóstoles habían recibido de Jesús y habían implantado, o sea, habían continuado edificando sobre el fundamento que es Cristo. Entonces Pablo está hablando a Timoteo de que hay personas que se están levantando haciendo esto en aquel tiempo, y él le exhorta a Timoteo a que ordene todo eso que está pasando allí, como está pasando hoy en día, hermanos, como está pasando hoy en día. Entonces estas son precauciones que debe de tener todo aquel que está llamado al ministerio de maestro. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3 al 5 nos dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Esto es lo que Pablo le suelta a Timoteo, que se aparte de tales personas que ya se han extraviado, que ya se han apartado de las sanas enseñanzas y ya no andan conforme a esta doctrina, a este fundamento de Jesucristo, sino que andan envanecidos, y lo que hablan, en lo que hablan, deliran, en lo que hablan, lo que esto lo que produce envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha. Es decir, que cuando una persona está enseñando algo que no es acorde a la palabra, esto lo que va a causar es fruto, obras de la carne. Esto lo que va a traer es obras de la carne, va a traer envidia, va a traer pleito, va a traer blasfemia, mala sospecha, es decir, va a traer disputas necias. Esto es lo que va a traer caos. ¿Por qué? Porque no viene del Espíritu, no viene de Dios. Esto va a traer división en las congregaciones. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando hay un maestro que no está enseñando conforme a la palabra, lo que va a causar es división en las iglesias. Bendito sea el nombre de Dios. Precauciones que debe tener el maestro. Hebreos 5:12 nos dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí el autor de los Hebreos, que es un autor desconocido, muchos se lo atribuyen a Pablo, otros se lo atribuyen a Santiago, otros se lo atribuyen al doctor Lucas, pero no se sabe con exactitud, ya que no está, no se da a conocer este autor, pero sí se le ve que tenía mucho conocimiento sobre el pueblo judío, pues le habla a los hebreos, y les dice que porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, es decir, después de tanto tiempo tratando con ellos, deberían ser maestros, o siendo maestros ya, ahora ellos tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Es decir, ellos tuvieron un retroceso, y el autor de los Hebreos le está exhortando a ellos, le está reprendiendo, porque ahora ellos beben leche de nuevo, en lugar de tomar alimento sólido. Es decir, ahora ellos necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Tienen necesidad de la leche espiritual no adulterada, después de haber sido maestros. Es decir, que hay personas que después que ellos alcanzan cierto grado espiritual y profundidad de la palabra por medio del Espíritu Santo, se debían del conocimiento de la verdad, y luego hay que volver a nutrirlo con la palabra de Dios, porque se desviaron tanto que no pueden digerir un alimento sólido. Hay que volver a darle leche, hay que volver al principio con ellos. Entonces esas son precauciones que debe tener un maestro. Hebreo 13:9 nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No, el maestro debe de tener precaución de no dejarse llevar de doctrinas diversas y extrañas, de todas las enseñanzas que quieran venir a implantarle. Santiago 3:1: hermano mío, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Dios mío,
Alabado sea el nombre de Dios. En Santiago 3:1, hermano, esto es una palabra de advertencia. No os hagáis muchos maestros. Esto se debe, hermano, a la mayor responsabilidad que se implica en este ministerio. En Santiago capítulo 3, verso 1, al igual que en Juan 13:13, se utilizaba el mismo término que se conoce como didascalos. Didascalos significa, ¿verdad? Este término expresaba, utilizado por los discípulos hacia Jesús, que él era el verdadero maestro. Esto es lo que significaba este término, didascalos. Entonces, ahí es que viene la parte que mencioné hace un momento, cuando hablé del rabí, de Mateo capítulo 7, versículo 29, donde se declara que Jesús enseñaba con autoridad directa, no como los escribas. Entonces, señales de falso maestro, hermano. Señales de falso maestro. Ya estamos llegando al final de este capítulo 5. Entonces, las señales del maestro, del falso maestro. Un maestro falso, según 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 de Pedro capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Señales de falso maestro. Hermano, estos dos versículos bíblicos que hemos leído, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3, y 2 de Pedro capítulo 2, verso 1, yo lo invito a usted a que lo lea más detenidamente, que profundice, porque esto es algo que lo estamos viviendo en estos tiempos actuales, en esta dispensación de la gracia. Estos son dos pasajes bíblicos, literal, hermano, que lo estamos presenciando y lo estamos viviendo. Y de estos maestros que hablan aquí, no son maestros que vienen de otra congregación, no son maestros que vienen de otras religiones, no, son maestros que nacen dentro de la misma congregación, dentro del mismo pueblo de Dios, dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y entonces estos maestros se amontonan, no sufren la sana doctrina y comienzan a hablar vanidades de sus propias concupiscencias, de sus propios corazones. Entonces, prácticamente eso es parte de lo que estamos viendo hoy en día, que hay personas que no quieren escuchar la enseñanza que viene de Dios, no quieren recibir la leche espiritual no adulterada, sino que quieren que se le dé una leche adulterada no espiritual. Alabado sea el nombre de Dios. Que quiere que se le diga cosas vanas, fábulas, que se le enseñe filosofías, sutilezas huecas, como dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Y con esto termino este capítulo 5 del ministerio del maestro. Y voy a terminar con esto, hermano. Y se lo quiero leer en las Sagradas Escrituras, porque para mí es algo clave. Para mí es algo clave en todos los ministerios. Desde el ministerio apostólico hasta el ministerio del maestro es algo clave, porque se trata de la enseñanza de la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y yo quiero leérselo para luego decirle aquello que le quiero compartir. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Bendito sea el nombre de Dios, mis hermanos. Tremendo. Entonces, fíjese algo. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. El apóstol Pablo, vamos a buscar en nuestra Biblia, segunda carta a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, rápidamente. Gloria a Dios, para así ir concluyendo con este capítulo final de esta serie de los 5 ministerios, que ha sido una bendición, ha sido una maravilla. Este capítulo, esta serie completa de los 5 ministerios. Sabemos que pudiéramos extenderla más, gloria a Dios, pero creo que hemos tocado muchas cosas esenciales y de manera concreta que se pueden entender. 2 de Corintios capítulo 12, amados hermanos, cada uno de ustedes que me están viendo, quiero que pongan mucha atención. Allí nos dice la palabra del Señor lo siguiente: conozco a un hombre. Vamos a leer a partir del verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra
escuche, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Usted puso atención a eso? Si usted puso atención a eso, yo creo que lo que yo quiero compartirle en esta hora, me lo podría hasta ahorrar. Pienso, creo que me lo podría hasta ahorrar. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que quiero compartirle podría ahorrármelo. El apóstol Pablo, él dice que conoce a un hombre. Él dice que conoce a un hombre. Que si en el cuerpo él no lo sabe, que si en el espíritu, que quiere decir fuera del cuerpo, tampoco él no lo sabe, pero él sabe que Dios lo sabe. Que en la visión y en la revelación del Señor, él lo vivió. Que a ese hombre que él conoce y sabe, dice que fue arrebatado, hermanos. Dice que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Y que allí aquel hombre escuchó palabras inefables, palabras que el hombre no puede explicarla. Palabras, hermanos, óigame, que no se pueden explicar con palabras lo que escuchó Pablo. Que no le es dado al hombre expresar. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué quiero compartirle esto, hermano? ¿Por qué quiero compartirle esto? Mire, y yo quisiera compartirle otra cosa más. Y con esto sí es verdad que le voy a cerrar. Con esto sí es verdad que le voy a cerrar. Pero esto se lo voy a decir para no perder mucho tiempo buscándolo bíblicamente. Pero siempre me gusta buscar la base bíblica. Porque cuando se habla con base bíblica, se habla con fundamento, hermano. Se habla con fundamento. Mire, cuando el apóstol Pablo está diciendo que él oyó cosas, que él escuchó palabras inefables que el hombre no puede expresar. Atención, maestros. Atención, maestros, profetas, evangelistas, pastores, llamados apóstoles. Atención, todos los ministerios. Todos los que tienen revelaciones, sueños, visiones y todo tipo de experiencia espiritual. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. No todo lo que usted recibe se habla. No todo lo que usted escucha se expresa. No todas las experiencias espirituales se cuentan. Alabados sea el nombre de Dios. Y yo hago un llamado a todos incluyéndome, los que estamos predicando la palabra a través de las redes, los que estamos ejerciendo ministerios, no solamente en las redes, sino en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país, a que tengamos cuidado con las cosas que vamos a decir, con lo que vamos a sellar y no vamos a sellar. Porque no todo lo que el Señor nos da es para que lo expresemos. El apóstol Pablo oyó cosas que nunca la dijo. Así que mucho cuidado todos los ministerios. El apóstol Pablo oyó cosas, vivió una experiencia, hermano. Yo creo que poco han vivido esa experiencia del apóstol Pablo. Me atrevo a decir que nadie vivió esa experiencia que vivió el apóstol Pablo. Y quizá usted dirá, usted que me está viendo, quizá dirá, ¿cómo que no? ¿Usted sabe por qué yo digo que nadie? Porque Pablo nunca abrió el sello de lo que escuchó. Porque Pablo nunca dijo qué fue lo que escuchó. Y si él no dijo qué fue lo que escuchó, usted nada más sabe que él fue trasladado al tercer cielo, al paraíso. Si en el cuerpo no se sabe, si fuera del cuerpo no se sabe, pero Dios lo sabe, eso es lo único que se sabe. Alabado sea el nombre de Dios. Pero Pablo se llevó consigo a su muerte cosas, experiencias vividas en el espíritu, palabras que escuchó en visiones y revelaciones de Jesús y no se atrevió a decirla. Y ahora sí cierro con esto, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Ahora sí cierro con esto y presta atención que esto es sumamente importante, sumamente importante. Si quieres, si tiene un papelito por ahí, una hoja o una agenda, anótalo porque esto es tremendo. Recibe, gloria a Dios. Aleluya. Escucha bien, solamente voy a leerte este versículo. Gloria a Dios. Para que nos demos cuenta cuánta precaución a la hora de predicar, a la hora de enseñar, a la hora de expresar palabras, nosotros debemos de tener cuidado. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros debemos de tener cuidado. Alabado sea el nombre de Dios. Libro de Apocalipsis. Aleluya. Capítulo 10. Libro de Apocalipsis, capítulo 10.
Aleluya. Allí dice así la palabra: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Amén. Con esto concluyo, hermano. Con esto cerramos esta serie, con esto cerramos este capítulo, y con esto cerramos esta enseñanza. El apóstol Juan, que había sido llevado en el Espíritu al día del Señor en la isla de Patmos, tuvo esta experiencia dentro de las tantas visiones y señales que él estaba expectando, porque él era un espectador allí y tenía el permiso de poder hablar y preguntar. Dice la palabra que él vio un ángel descender. Este ángel tenía una cualidad única, hermano. Este ángel se distingue de muchos ángeles que de manera simbólica se habla en el libro de Apocalipsis. Pero quiero que preste mucha atención al versículo 4. Dice allí el versículo 4 que este ángel, verso 3, había clamado a gran voz y había emitido 7 truenos. Estos 7 truenos emitieron sus voces, es decir, 7 voces de los 7 truenos. Pero ¿qué sucede? Que el versículo 4 del capítulo 10 nos dice que cuando el apóstol Juan, en el Espíritu, iba a escribir, porque a él se le había dado un libro para que escriba, cuando él iba a escribir lo que las 7 voces, los 7 truenos, habían emitido en sus voces, entonces una voz del cielo le habló y le dijo que selle las cosas que los 7 truenos han dicho y que no las escribas. Aleluya. ¿Usted sabe lo que significa cuando a un personaje bíblico se le decía que sellara? Cuando usted lee el libro de Daniel, a Daniel se le dijo que sellara la visión que había visto porque no era para su tiempo. Cuando en la Biblia se utiliza el término sellar, especialmente en las visiones que los profetas tenían, lo que se le estaba diciendo era que no hablaran. Lo que se le estaba diciendo era que no dijeran, que no profetizaran, que no descubrieran, que no develaran, que no enseñaran lo que habían visto. En otro orden, a Juan se le dijo: sella lo que tú has escuchado, lo que las 7 voces de los 7 truenos que han emitido dijeron, no lo digas, ni siquiera lo escribas. De manera que hay misterios en las Escrituras que no se conocen, que se le han dado a hombres de Dios y se le dijeron que no las digan. Con esto te digo que debemos tener cuidado, que debemos ser prudentes, cautelosos, y que no todo lo que se nos diga, lo que se nos revele, lo que se nos muestre, las experiencias espirituales que tengamos, le estemos hablando. Dios le bendiga, Dios le guarde de una manera especial, de una manera poderosa. Los amo a todos. Sean todos ricamente bendecidos. Todos los que me han apoyado, todos los que me han seguido, todos los que se han suscrito, sean bendecidos en gran manera. A ti que me ves ahora mismo, si no lo has hecho, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que compartas, a que active la campanita, a que le dé like, para que sí sigamos alcanzando más vida, edificando más vida, creciendo en este canal, gloria a Dios, expandiendo este ministerio bello y hermoso, que es también tu espacio, gloria a Dios, para compartir la palabra del Señor, para dar y también recibir, gloria a Dios, aleluya. Su hermano Félix Sánchez le ha acompañado en esta serie de los 5 ministerios, la cual ha sido tremenda, tremenda, tremenda. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier tema que quieren que traiga, me lo hacen saber en la caja de comentarios. Bendito sea el nombre de Dios, y allí estaremos atentos, gloria a Dios, aleluya, a cada una de sus argumentos, sus preguntas. Bendito sea el nombre de Dios. Nada, hemos llegado al final de este segmento Cátedra Bíblica, de esta serie preciosa y hermosa de los 5 ministerios. Gloria a Dios, ha sido un placer para mí traer esta serie, gloria a Dios, la cual ha sido de gran bendición para mi vida personal, y sé que también para la de cada uno de ustedes que me han apoyado. Bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video. Suscríbete, dale like y comparte. Dios te bendiga.